La ciencia al plato. La columna de Luis Alberto Panizolo. Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos este placer que nos damos cada 15 días, que es algo fantástico, que es hablar sobre la ciencia al plato. Porque él no solamente es un doctor en química y máster en ciencia de ingeniería de alimentos, estoy hablando del señor Luis Alberto Panizolo, sino que además complementa todo lo que él sabe con el mundo histórico, la antropología. Miren el título, Hummus y Cleopatra. Bueno, querido, es maravilloso, así que yo te digo, empecé a desarrollar este tema. Me encanta el hummus, te aclaro, ¿eh? Me encanta. Buenas tardes, Ana María. Buenas tardes, Sergio. Buenas. Muchas gracias por el recibimiento. No, por Me alegro favor. que sea un placer. Es. Me alegro mucho. Bueno, y esta vez elegí el hummus y a Cleopatra porque ya era tiempo de que hubiera un personaje femenino. Sí. Yo ya Muy me bien. imaginaba que Ana María Me parece iba a llamar la muy atención, bien. porque- No, o sea, pero bueno, entonces busqué uno y además, bueno, la idea es que vamos a seguir unos programas más con Cleopatra porque preparé un tarro de hummus abundante. Y ya de paso que le gusta a Sergio, además, bueno, Sergio me va a ayudar con la parte gastronómica sin duda. Bueno, pero planteemos la escena como es, ¿no? La escena que nos envían y para consultarnos es la siguiente. Es el quinto día del mes de Julius del año 714, de la fundación de Roma. Antonio y Cleopatra están cenando solos, contra lo que es la costumbre de Cleopatra. Tú no eres como César. Cleopatra se ríe. Le servías una pasta de garbanzos cocidos con vinagre y aceite de sésamo dentro de un pan y era feliz. No era amante de la comida. Una vez mojó el pan en aceite rancio y ni siquiera se dio cuenta, afirma Antonio. Pero tú, Antonio, aprecias la buena comida. Por eso te amo. Bueno, y precisemos que el 714 de la fundación de Roma coincide con el 41 antes de Cristo, que es el que nos manejamos nosotros. Uh-huh. Y bueno, veamos a ver si es que César se podría zampar a ver esa pasta de garbanzos cocidos con vinagre y aceite de sésamo, la podríamos asociar al hummus. En estos programas iremos analizando eso. Pero bueno, a ver, Sergio, la receta básica de hummus sería una mezcla sí. de garbanzos cocidos Exacto. con tahini, Con tahine, ahí está, sí, Ahí está. tahine, ajo, aceite, jugo de limón, Ahí está. y la proporción es variable porque hay gente que lo hace de una, le pone más una cosa y otro porque lo hace a su gusto. Y después arriba hay gente que le pone, yo he probado algunos que le ponen comino por arriba, otros que le ponen, páprica por arriba, el chorro de aceite de oliva, es decir, y bueno, hay otros que lo mezclan con aceitunas, hay otros, pero vamos a hablar del típico, el que es con garbanzos nada más, y lleva Ahí eso, está. y lleva ese tahine que es una pasta de sésamo, ¿no? Vamos a empezar por ahí ahí. está, listo, ya tú lo has dicho, Sergio. Es una pasta de semillas de Sésamo. y que a veces en general están tostadas. No sé Sí. cuál preferís tú. Yo prefiero, Sí. me encantan bien tostadas, me gustan más todavía. Ahí está. Bueno, entonces quedémonos con que tienen que ser tostadas. Ya está. No se hable más. Listo. Y bueno, entonces veamos. A ver si todos esos ingredientes podían estar En la mesa de Cleopatra y César. En esa época. Entonces, el origen del garbanzo, que es el Cicer arietinum, que es un nombre. El Cicer es por chícharo y arietinum es de ariete, justamente es por la puntita esa que tiene Sí. los garbancitos, ¿no? Ujú. Ahí viene. Y resulta que, o sea, se ha visto que la especie que dio origen al actual garbanzo es el Cicer reticulatum, y eso ahora solo se encuentran en Turquía. Y a su vez se han encontrado restos de garbanzos domesticados en restos que
corresponden a un periodo entre 1900 y 1550 antes de Cristo en Turquía y también en el Levante. Y se estima que ya se difundieron por la región del Mediterráneo como por el 6000 antes de Cristo. Entonces, garbanzos tenía que haber en el Egipto de Cleopatra, y mucho antes también, seguramente. Ujú. Por el tahini, o sea, el origen del sésamo, Sí. que es el Sesamum indicum, como lo dice el nombre, es originario de la India, ya hace como 5500 años. Pero lo interesante es que en excavaciones en la tumba del faraón Tutankamón se encontraron cestas con sésamo. Así que en el 1350 a.C. en Egipto había sésamo. Así que en el 41 también tendría que haber sésamo. Ujú. Y lo mismo con el ajo, ¿no? Sí. Si bien el origen es del Asia Central, también en la tumba de Tutankamón se ve que se llevó un montón de cosas. No, Tutankamón, te digo que Tutankamón era un bebedor, un amante de la vida, y sabía Sí. todo, ¿eh? Es maravilloso. Yo estuve en la tumba. Ah, qué interesante, Sergio, qué interesante. Y que era chiquitito, che. Sí, porque además era un adolescente, en Sí, realidad. O sí. sea, es más famoso por la tumba Sí. que por lo que hizo. Exactamente. En realidad, no tuvo tiempo de hacer mucho. No. Lo más que hizo fue contribuir con su tumba al conocimiento de la civilización Exacto. egipcia. Y bueno, entonces también, ajo habría. Y limón, bueno, como ya vimos cuando hablamos del ceviche, limón ya había en la región esa de África y Europa, y si no, lo podríamos haber sustituido por vinagre, quizás no sea de tu gusto, pero quizás podría ser del gusto de César, ¿no? Por lo Sí. que nos cuenta Cleopatra, bien podría ser del gusto de César. Así que se podría haber zampado un hummus, ¿no? En principio diríamos que sí. Pero entonces, empecemos a ver la parte culinaria. Los garbanzos, para hacer el hummus, habrá que cocerlos. Sí. Y la cuestión es que, al igual que los porotos, tienen también los garbanzos el defecto de difícil cocción. Y ahora Sí. van a decir, este ya va a venir a hablar de lo mismo para trabajar menos. Un poquito, pero lo que voy a hacer es ampliar y lo que vimos con respecto a los porotos. A ver, vamos a ver por qué sucede el desarrollo del defecto de difícil cocción en los garbanzos. Y el asunto está en las pectinas que están en la laminilla media. La laminilla media es parte de la estructura del tejido vegetal que liga unas células vegetales con otras. Y entonces, ahí está el kit. Y entonces, existen unas enzimas, las pectinasas, que lo que hacen es modificar a las pectinas, y al modificarlas le aumentan la cantidad de cargas negativas que tienen. Y eso le va a permitir interactuar con calcio y magnesio, pero que en el garbanzo, y como en las otras legumbres, en realidad no van a estar como calcio y magnesio, sino como iones, van a tener cargas positivas. Y entonces, al estar las pectinas con carga negativa y el calcio y el magnesio con cargas positivas, pueden interactuar. Y lo que tiene el calcio y el magnesio, como tienen dos cargas positivas, espero no estar embromando mucho con la química, es que puede mantener interacciones con más de una cadena de pectina. Y entonces formar un entramado. Y ese entramado que se forma va a tener como muchas fuerzas de interacción. Y para lograr hidratar eso, que es lo que se logra en la cocción, hay que darle más energía para romper más interacciones. O sea, entre las pectinas que ya están interactuando, al poder interactuar con el calcio y el magnesio, aumentan las interacciones y vamos a tener que darle más energía para romper esas interacciones y permitir que se rodeen de moléculas de agua. Eso es lo que se logra en la cocción y en el ablandamiento. O sea, porque a todos nos gusta los garbanzos bien cocidos. Y sobre todo para hacer la pasta del hummus, ¿no, Sergio? Seguro. Ahí está. Y entonces, la otra cuestión es que también hay ácido fítico ahí. Y que el ácido fítico puede estar como fitato, y el fitato ya tiene también una carga negativa, y va a estar actuando con el calcio y el magnesio. Y tiene mucha atracción entre sí. Y entonces el fitato está reteniendo mucho calcio y magnesio. Y la cuestión es la siguiente.
cuando actúa la fitasa, que es otra enzima, Mm. destruye el ácido fítico y eso hace que se liberen el calcio y el magnesio. Entonces hay más calcio y magnesio disponibles para estar actuando con la pectina. Refuerza el entramado, refuerza la resistencia a la cocción. Ahí está el kit de la cuestión de por qué los garbanzos y también los porotos, así Sí. que reforzamos lo que habíamos visto con los porotos, hacen que tengan esas características de la difícil cocción. Y el asunto es que cuándo es que este fenómeno de difícil cocción se desarrolla, ¿no? Porque ya es en el garbanzo crudo que se empieza a desarrollar. Y se acelera cuando las condiciones de almacenamiento son temperatura y la humedad relativa del aire Sí. son altas. Como ¿Qué- por ejemplo en el verano. Quiere decir Lo que que no puede pasar. en el verano es complicado. Y sí, es como cuando uno compra garbanzos de más, que a veces me pasa. Sí, a todos. Y después me quedan ahí y claro, quedan en el verano y quedan a una alta temperatura y a una humedad relativa alta, porque generalmente en Uruguay hay alta temperatura. Si lo podemos consultar a Rami, pero en otro momento, porque si no, nos podría ocupar todo el programa, ¿no? Sí. Con todo, igual, dice, ¿quién habla, no? Yo también hablo mucho, así que está. Y entonces, pero lo que sucede es que en esas condiciones, estas enzimas que les nombré, Ana María, son las pectinasas y las fitasas están más activas. Con esa temperatura y esa humedad relativa, porque a su vez el poroto tiene más agua, tiene más humedad, están más activas y todo eso que yo les relaté se desarrolla más. Y eso conduce a que tengan más difícil cocción. Y eso es que ya por encima de 20 grados Celsius ya se favorece ese fenómeno. Y si la humedad relativa es de más del 75%, creo que es lo bastante habitual en Uruguay, Rami me corregirá, hacen que el contenido de agua en los garbanzos esté por encima del 9% y ya todo se da. Pero miren qué interesante, si tuviéramos el poroto bien seco, o sea, por debajo del 7%, aunque la temperatura llegara a 37 grados en el almacenamiento, Sí. no se estaría dando este fenómeno. O sea, si tenemos porotos bien secos, van a resistir más a estos cambios. Ahora, si ya nos ocurrió eso, como muchas veces me ocurre a mí, Sí. la cuestión es remojarlos. Hidratarlos. Remojar. Y el hidratarlos es toda la noche o ahora se acorta el tema. Y bueno, Sergio, ahí hay un kit interesante. Es la cuestión que, como hacemos el remajo para poder cocerlo, Sí. ¿verdad? Entonces, obviamente que al aumentar la temperatura, se favorece todo el fenómeno de hidratación. Todos los fenómenos de hidratación se van a acelerar al aumentar la temperatura. Sí. Y entonces, hay como una estimación, que es bastante empírica, pero más o menos funciona, que 1 hora de hervor es equivalente en la cantidad de agua que entra, ¿no?, en la hidratación, a 3 horas en remojo a temperatura ambiente. Entonces, si yo estoy remojando durante 3 horas, logro reducir en 1 hora el tiempo de cocción, a fuego lento. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer que para hacer unos garbanzos bien cocidos, y quizás sean de los que yo me dejé olvidados, les lleve 5 horas. Entonces, lo que puedo hacer es que con 1 hora de cocción y 12 horas de remojo, estaría logrando una hidratación equivalente a 5 horas de cocción. Esa es la ventaja de hacer el remojo. Ajá. Pero además el remojo, además de hidratarse, es que en este caso, durante el remojo, logro remover el calcio y el magnesio. O sea, que el calcio y el magnesio difundan desde el garbanzo hasta el agua de remojo. Ajá. Eso es lo interesante. Y ahí también lo que lo podemos vincular es también con respecto al tamaño. O sea, cuanto más pequeños sean los garbanzos, obviamente se van a hidratar más fácilmente, porque ofrecen Seguro. una mayor superficie, y entonces hay una mayor superficie de penetración de agua a una misma cantidad de masa de garbanzos, ¿no? Y además es por la difusión, o sea, la penetración de agua y la salida del calcio más o menos es proporcional al cuadrado de lo que tienen que difundir. Entonces,
si el espesor de un garbanzo, que hay diferencias entre los garbanzos, ¿no? Sí. Fuera de 2 veces más, el tiempo, o sea, si es la mitad, y como la relación es al cuadrado, la difusión es 4 veces menor el tiempo. Entonces, cuanto más pequeño es, menor tiempo. Va a ser mejor. Y decime, ¿y el remojo les hace perder nutrientes? Sí, y les puede hacer perder nutrientes. Todo no es ganar en esta vida, Ana María y Sergio. ¿Qué vamos a hacer? Yo no la creé, no. Pero lo que pasa es eso. Tiene ventajas porque remueve el calcio y que eso estaría favoreciendo el endurecimiento, entonces durante la cocción estaría favoreciendo, pero también puedo estar perdiendo vitaminas, porque no puedo seleccionar lo que va a difundir del garbanzo al agua, ¿no? Listo. Pero además es algo interesante, Sergio, no sé si lo has probado, que también es agregar un poquito de bicarbonato. Sí, lo he hecho, sí. Ahí está. ¿Por qué lo has hecho? Pero has hecho bien. Porque, ¿qué pasa? Al ser en eso, que va a ser el pH alcalino, o sea, que lo que va a estar dando es un pH alcalino, condiciones alcalinas, a ese pH, químicamente, las pectinas se rompen. No totalmente, pero se empiezan a romper. Y al romperse, ya la interacción que hay, ese entramado es menor, entonces el esfuerzo que hay que hacer para romper el garbanzo, molerlo, masticarlo, es menor. Y entonces eso lo favorece. Y además en el remojo, el bicarbonato, un poquitito, se podría transformar en carbonato. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando va saliendo el calcio, se une el carbonato, pero el carbonato de calcio es insoluble, entonces va a precipitar. Entonces, ¿qué pasa? En la salida del calcio también va a importar la diferencia de cantidad, de concentración que hay. Entonces, sí, a medida que el calcio va saliendo, es como que después la información es, acá ya vemos bastante calcio, ya no pueden salir tantos de garbanzo, pero si uno lo va quitando, sí se acelera de vuelta la salida. Y eso es lo que puede hacer uno. Por ejemplo, renovar el agua de remojo. También puede ser agitar, porque así hace el agua que está alrededor del garbanzo, que se concentra en calcio, al agitar hace que el calcio se difunda por el resto del agua de remojo y se facilita. Y esto, el poquitito de calcio que precipita, o sea, que precipitar quiere decir en química, que se una y empezó a ver algo como blanquecino, hace que disminuya, entonces me favorece más la salida. Entonces, con todo esto hace, pero claro, todo depende, si pongo en horas de remojar, es que lo quiero dejar y olvidar. Pero si soy un poco obsesivo, cada tanto puedo ir a renovarlo, puedo ir a agitar, hacerme hasta algún... ¿Vos sabés una cosa? Sí, que unos amigos españoles a mí me enseñaron que los remojos no pueden ser quietos y que nosotros tenemos que aprender a mimarlos. Y entonces me dijeron que tanto las alubias como los garbanzos, como el bacalao, mira lo que te estoy diciendo, sí, tenías que cambiarle el agua cada tantas horas. Y que directamente, en el caso de los garbanzos, nunca me dieron una explicación, me dijeron mimarlos así directamente, y porque además la mayoría de la gente, y me enseñaron la cantidad de agua que hay que poner, que siempre tienen que estar cubiertos de agua, y a medida que se van hidratando, van absorbiendo y pierden agua, y entonces la gente los deja casi sin agua, y no, hay que limpiarlos, lavarlos y otra vez volver a ponerles agua. Y en el caso del bacalao, lo vas desalando de esa forma, va perdiendo la sal, y el último baño era con leche. Y entonces, así me enseñaron, y yo, cuando me hablan del bacalao noruego, el salado, que está conservado en sal, yo digo, no se preocupen por la cantidad de sal, porque todo se pierde, nunca, igual, vos lo cocinás y no le agregás nada de sal, pero todo se pierde en el lavado, en la hidratación. Y en el caso de los garbanzos y los porotos y las alubias y los porotos de manteca y lo que fuera, hago ese cambio de agua y me da la sensación que me quedan más tiernos, no me preguntes por qué. Y bueno, se ve que los mimás, Sergio, debe ser eso, que los mimás. La gente cuando la miman se ablanda, la gente cuando la maltratamos
se endurece. Eso es Se ve que cierto. con los garbanzos es parecido, ¿no? Ah, Si me y permiten esa decime, licencia poética. ¿este tipo de comida influye en el estado de ánimo? Ah, bueno, Sergio. No sé que hayas estado leyendo por internet, pero hay algunos informaciones de internet que le adjudican al garbanzo que actúe en el ánimo. Porque algunos le adjudican que en el garbanzo hay serotonina. Y la serotonina es un neurotransmisor que está en nuestro cerebro, o sea, nuestro cerebro la genera. Sí, sí. Y que, como es neurotransmisor, influye en este estado de ánimo. Entonces, la cuestión es la siguiente. No. En los garbanzos no hay serotonina. Pero, ¿por qué surge esta idea? Sí. Es porque la serotonina se forma a partir del triptófano. El triptófano es uno de los aminoácidos que forma parte de las proteínas. Pero además, ese aminoácido también sirve en la biosíntesis de la serotonina. Y el garbanzo tiene serotonina, eso es verdad. Y nosotros necesitamos el triptófano. Pero el triptófano lo necesitamos para hacer serotonina y para hacer todas las otras proteínas que forman parte de nuestro organismo. Porque al triptófano no somos capaces de biosintetizarlo. Son de los aminoácidos que llamamos indispensables, que si no vienen con la dieta, no hay modo. Hay otros aminoácidos que sí, que a partir de la estructura de otros aminoácidos se pueden convertir, y eso no son problemáticos desde el punto de vista nutricional. Entonces, la adjudicación viene por ese lado. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay nada en los estudios y las revisiones que se han hecho que estén indicando que por el hecho de tener un exceso de triptófano tengamos que estar generando más serotonina. ¿Entienden? O sea, sí, no es sí. el siguiente, dice, como el organismo dice, como tengo un exceso de este aminoácido, a ver, ¿qué podemos hacer con él? Vamos a empezar a hacer serotonina y nos ponemos más contentos. Las cosas no funcionan tan así. Entonces, es como una asociación. Ahora, lo interesante es que lo que necesitamos más o menos de ese aminoácido es de unos 4 miligramos por kilogramo de nuestra masa. Entonces, a un humano de 70 kilogramos precisaría como unos 280 miligramos al día. Bien. Un garbanzo varía, ¿no? Hay una variedad entre 110 y 190. Entonces, una ración de garbanzos, más o menos, estaría en unos 75 gramos, Sí. Tendríamos un aporte entre 83 y 143. No estaríamos cubriendo todo lo que necesitamos, ¿no? Y además, entonces tendríamos que zamparnos como más de 2 veces y media esa cantidad. Esa cantidad. Pero además hay muchísimos otros alimentos que nos proveen de triptófano. Entre ellos la carne. La carne está entre 310 y 470. Ajá. Así que si fuera por eso también la carne nos tendría que poner de mucho mejor ánimo. Entonces, seguro. y hay muchos otros alimentos que también. Y yo creo que lo que Entonces, nos pone de buen ánimo estar bien alimentados. Claro, sí es cierto que si tuviéramos deficiencia en el suministro de este aminoácido, Sí. se estaría comprometiendo la síntesis de la serotonina, pero también se estaría comprometiendo la síntesis de muchas otras proteínas que necesitamos y de muchos otros neurotransmisores u hormonas que estemos necesitando. Se comprometería todo. Bueno. Pero entonces, lo que es incorrecto es hacer esa linealidad, ¿no? De seguro. que como tiene este aminoácido, y este aminoácido forma esto, y hay algunos que ya se confundieron y ya le asociaron que había serotonina. Bueno, mi querido, gracias por todo, porque se nos fue el tiempo. Ahora me vinieron unas ganas de comerme, porque los garbanzos no los podemos comer solamente en guiso, los podemos comer haciendo hummus y los podemos comer además en ensalada. Me gusta hacerlo. En ensalada con un poquitito de ajo y perejil. Riquísimo. Y un poco de aceite de oliva. Maravilloso. Sí, bueno. a mí me gusta más comerlos como César, adentro de un pan de pita. No qué- sería del gusto de Cleopatra. yo. Bueno, me parece estupendo. Gracias. Nos reencontramos. ¿Me permitirías hacer la Sí, dedicatoria que hago? sí. Lo hago cortita. Esta vez se lo dedico a Daniel y Marcelo del Piano, hermanos y que también me escuchan. Bueno, Muchas perfecto. gracias y hasta la próxima. Un abrazo, gracias.